Bien, bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa La Luz del Mundo hoy, dando, verdad, las gracias a todo el público en general que nos honra por medio del internet, que nos está siguiendo, ¿verdad? Y a todos nuestros hermanos, la paz de Dios sea con ustedes, ¿verdad? En un programa más que nos permite, ¿verdad?, llevar a cabo por medio de este medio como lo es Red Tampico en Facebook y en su página oficial www.tvtampico.com.mx, ¿verdad? Abordando un tema de grande importancia y de grande interés como lo es la fe. Algo esencial en el pueblo de Dios, algo esencial entre los hijos de Dios. Y bien, para comenzar esto, aquí tenemos dos panelistas que nos tendrán la bondad de presentarse, como es nuestro hermano Alberto, y también del otro lado tengo a mi lado izquierdo a nuestro hermano Jaime, que ellos presentarán y estarán al pendiente aquí desarrollando este interesante tema. Tome la palabra nuestro hermano Alberto. Sí, buenas tardes. Es un placer primeramente estar aquí en este lugar y en este medio, llegando hasta donde quiera que nos estén escuchando, y pues con la ayuda del Señor ayudar y desarrollar este tema que es, como decía mi hermano, de suma importancia en la vida del cristiano y en la vida yo creo que de todas las personas, como es la fe. Entonces aquí nos encontramos con mucha alegría y es un placer estar aquí con ustedes para desarrollar el tema en esta tarde. Bien, está nuestro hermano Jaime Rodríguez, que también nos hará el honor de presentarse. Sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Esperemos contar con su atención. Tenemos el tema de la fe, algo muy importante, máxime en estos tiempos de que se vive un clima un poquito turbio, pero pues aquí estamos, ¿verdad?, para llegar hasta ustedes y tratar con la ayuda del Señor, como dijo nuestro hermano Alberto, desarrollar este tema, el tema de la fe. Esperemos contar con su complacencia, ¿verdad? Y aquí estaremos durante una hora. Pues sí, básicamente, pues esta fue la introducción, ¿verdad?, de la edición más de La Luz del Mundo hoy. Cabe destacar que es una nueva faceta, ¿verdad?, en la cual, pues, gracias a este espacio publicitario y, pues, primeramente, ¿verdad?, a nuestro Dios, que nos permite llevar a cabo todos estos programas, y sabemos que no son de uno o no son por uno, sino es parte de la evangelización de un ministerio del cual trae un apóstol de Jesucristo. Veíamos a nuestra espalda, tenemos el templo sede internacional La Luz del Mundo, una sede internacional, como lo decía, en la cual se reúnen 53 naciones, e incluso este 14 de agosto se celebrará la Santa Cena, recordando una vez más la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este sitio arribarán cerca de 600,000 invitados, ¿verdad?, de diferentes delegaciones, ya que es imposible que viniesen todos los adeptos por cuestión de distancia, de tiempo y más que nada también de espacio, ¿verdad? Esta es la hermosa calzada de la fe llamada Dr. Samuel Joaquín, en la cual pudimos ver, y también a un lado vemos que también estamos transmitiendo por medio del radio, lo que es radio lldm.com, la página en la cual es la oficial, tvtampico.com.mx. También nos pueden seguir de este lado, ¿verdad?, por lo que es el Facebook, ¿verdad?, por Red Tampico. Nos puede seguir por medio de YouTube e incluso también por radio, ¿verdad?, por la 89.3, la Tampicosita, que eso es los miércoles a las 8 de la noche en un programa que también, pues, Dios nos ha concedido, ¿verdad? Vamos a empezar a desarrollar, ¿verdad?, lo que es en sí el tema. Decíamos, hablando de la fe que es de nuestro Dios, algo importante en el ser humano y para cualquier tipo de asociación, no solamente religiosa, sino tanto cultural, tanto, podríamos decir, sindical, podríamos decir, de gobierno. En todo eso se utiliza y se necesita la fe, porque la fe es un creer. Y para eso vamos a empezar a desarrollar
nuestro tema y pues nuestra primera pregunta, ¿verdad? Obligada, podríamos decir nosotros, ¿qué es la fe? ¿Qué nos puede decir de esto, hermano Alberto? Sí, habla de la fe y haciendo esa pregunta, y como decía nuestro hermano Jorge, algo muy importante para la vida de las personas y del cristiano en estos tiempos, como es la fe. Pero sale así a la luz esa pregunta de qué es la fe, de qué se trata la fe o qué es la fe en sí. Para eso, para así iniciando nuestro tema, nuestra plática en esta tarde, me gustaría iniciar así con un texto, con una parte de la Escritura que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1 en adelante, que dice así: para la honra y la gloria del Señor. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y habla esto en el versículo 1 y habla así, lo sigue desarrollando, pero en sí nos dice que es una certeza, algo de lo que se... Un concepto muy amplio, ¿verdad? Exacto, algo, una certeza, por ejemplo, algo en lo que se cree, como nos dice, la convicción de lo que no se ve, algo de lo que estamos nosotros seguros, algo que está en cada uno de nosotros, en un creer en algo, pero no se ve. Eso se llama fe. Es la fe que Dios puso en cada uno de nosotros. Sí, pareciera algo ilógico, ¿verdad? Porque vemos el texto y lo repetimos y dice, es pues la fe, y da el significado. Habla de una certeza, pero dice de lo que se espera. Entonces, nosotros podríamos decirlo en el entendimiento humano, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener una certeza de algo que apenas esperamos? Algo que no sabemos. Pues dice o de algo que no sabemos, y luego lo reafirma y dice, es la convicción de lo que no se ve. Un concepto muy amplio, un concepto en el cual nosotros podemos profundizar y encontrar la verdadera fe, porque hoy en día a veces las personas, y hablando del ser humano por naturaleza, tiende a tener fe, pero en lo que ve. Y la fe de Dios, dice, es la certeza de lo que se espera, no de lo que se ve. Y dice, es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más podemos ahondar en eso, hermano Jaime Rodríguez? Sí, la fe es una virtud, es un don de Dios que Dios da al ser humano. Es algo que el hombre en sí, como decía nuestro hermano Jorge, pareciera ser que nos estamos un poquito contradiciendo, pero esa es la gracia. Así es. Es una virtud divina para creer en lo de Dios. En otras palabras, podríamos decir que es un conocimiento sobrenatural que sobrepuja a todo cerebro humano. Esa es la fe que Dios da al ser humano, ¿verdad? No todo el mundo tiene la fe de Dios en su corazón. Dice el hombre, cualquiera persona que pudiéramos preguntarle, ¿cree en Dios o tiene fe en Dios? Y normalmente nos van a decir, sí creo, sí sé. Pero es un poco contrario, ¿verdad? Porque la fe, vuelvo a repetirlo, es una virtud, es un don que Dios da al hombre. Ahora, la pregunta me parece importante, es cómo obtener o cómo hacer para que tener esa fe de la cual estamos diciendo que es una virtud divina. Exacto, saber más que nada, ¿verdad? ¿Tengo la fe de Dios o tengo fe en Dios? Porque pareciera ser un juego de palabras, pero en esto hay una grande controversia y a lo largo de los años se ha venido manifestando esa parte de tener fe en Dios y tener fe de Dios. Porque te digo, y todas las personas tenemos fe en algún carro, en nuestros hijos, y este tema va aunado, dice, hacia el tema de la esperanza que transmitíamos una semana anterior y decíamos, para esta esperanza abrigábamos una fe.
una fe. Sí, Pero decía su hermano, es importante saber cómo la podemos obtener. quisiera, hermano Jorge, dar un versículo en Efesios capítulo 2, el verso 8. Dice, porque por gracia, para la honra y la gloria del Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, que el hombre por sí solo no puede acercarse a Dios si no Dios deposita esa gracia en su corazón. Por eso dice el versículo, por gracia, la gracia es una virtud, es un regalo, es un don que de parte de Dios tenemos. Y la fe dice que es por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don, un regalo de Dios. Qué hermoso lo explica, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios dice, es un regalo de Dios. Es algo, una dádiva, un don, una virtud, que así como Dios la da, también se puede terminar. Y en eso tiene que contender y el cristiano día a día por mantener su fe. Pero antes de ir más allá del tema, decíamos, hay fe de Dios y fe en Dios. Quisiera que nos hablara de esto al respecto nuestro hermano Alberto. Sí, como decían nuestros hermanos, es un don de Dios, un regalo de Dios, algo que nuestro Dios deposita en el corazón de cada uno de sus hijos, de las personas. Pero sí cabe hacer mención y hacer la diferencia entre la fe de Dios y la fe en Dios. Porque como decía nuestro hermano Jorge, toda la gente, si le preguntamos, o si toda la gente, a la gente que quiera, tiene la fe en Dios o tiene la fe en algo, porque a cualquier gente o a cualquier persona que le hablemos, si le preguntamos, ellos van a decir que sí creen en Dios, sí, o que creen en algún otro ser, porque la naturaleza del hombre es un ser superior. La naturaleza del hombre es creer en algo o tender a divinizar cualquier cosa o tender a divinizar muchas cosas, y tienden a siempre a creer en cosas. Entonces, ellos tienen fe en eso. Ellos tienen la fe, como decía nuestro hermano, tal vez en su carro que no me va a dejar tirado, o la fe en un ser supremo, o la fe en conseguir otro trabajo. Esa es una fe, pero eso es una fe que uno mismo se hace por uno mismo. Esa fe nace por uno mismo, o esa fe llega a decir de la fe que hablaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Una fe silvestre. Exacto. Que a veces como sola nace, así sola termina. O a veces esa misma fe viene porque mi mamá, mi papá, mis hermanos tenían esa misma fe por Eso se llama fe histórica. Por fe histórica o por una creencia que tienen ya de antemano. Y ya sería, te digo, entrar en profundismos y podríamos llegar hasta ver que realmente eso no es fe, sino es una tradición. Siguiendo la tradición de las personas, de mi padre, de mi madre. Y a veces dice la persona, pero es que mira, esto está mejor, o esto es, no, yo, mi padre aquí me enseñó y yo aquí voy a morir. Son cosas que a veces se confunden con la fe. Con la fe. Sí, y como les digo, esas son más que una fe que llega de parte de Dios, o que llega, es una fe que nosotros mismos o que la misma gente se forma. Es una fe, como decía el apóstol, una fe silvestre, una fe que viene por herencia, por así decir, por herencia o por tradición. Eso es la fe en Dios. Y nosotros tenemos que hacer esa diferencia de la fe en Dios y de la fe de Dios. Ya decíamos que la fe en Dios es la que tiene todo ser, la fe que tiene toda la gente que cree en cualquier cosa, pero ahí está la fe de Dios, que la fe de Dios es la que Dios mismo deposita en los corazones. Es la fe, es el poder, el don, como decía, el regalo de Dios, el don de Dios, que Él mismo deposita en los corazones de sus hijos, en los corazones de la gente que verdaderamente cree. Una fe viva. Una fe viva, una fe que
que a veces hasta vulgarmente así dice la gente, que mueve montañas, que mueve una fe viva, una fe que puede, que transmite. Esa es la fe de una Dios. fe, Es la diferencia. Qué ¿sí? buen ejemplo ponías, ¿verdad? Porque incluso el mismo Señor Jesucristo lo dijo y se los decía a sus discípulos cuando aún andaba entre ellos y no les había, ¿verdad?, dado aquella investidura, y le decía, si tuvieses fe como un grano de mostaza. O sea, hablando para ver nosotros la cantidad y la cualidad, el poder exactamente de la fe. Porque decía él, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, transpórtate, y se transportaría, ven acá, y vendría. Fíjate la importancia que le daba el Señor Jesucristo a la fe, el poder, la potencia que tendría esa fe, pero como dicen los hermanos, la fe viva, la fe de Dios. No la fe en Dios. Exactamente, no la fe en Dios. Quisiera apuntar un poquito. La fe que es de Dios por sí sola es la fe que es de Dios, nos lleva a la salvación de nuestras almas. La fe que proviene de Dios nos va a llevar también a la obediencia a los mandamientos que de parte de Dios están instituidos, estipulados en las Sagradas Escrituras. Exactamente. Quien no tiene fe, pues, ¿cómo va a obedecer? Porque volviendo a lo que decía nuestro hermano Alberto, la fe es creer en lo que no se ve, pero creer que sí existe. Exactamente, con una certeza, con una convicción. Entonces, cuando hay esa fe en el corazón, pues por consiguiente lo va a llevar a creer que después de esta vida hay una vida mejor, que después de transitar por este mundo, ¿verdad?, nos espera un lugar mucho más especial que este. Exacto. Esa es la fe, para mí, la fe salvadora. Exactamente, la fe, podemos decir, la fe de salvación, la única fe que Dios da, ¿verdad? La fe viva, la que da Dios en el corazón. Pero antes de seguir adelante con el tema, ¿cómo nace la fe? Sí. ¿De dónde se deriva la fe? Sí. Porque ya vimos el concepto de la fe, ya vimos para qué sirve, el poder que tiene, pero ahora debemos decir, o debemos saber, de dónde nace la fe. ¿Cómo puedo yo tener fe en lo que dice no se ve? ¿Cómo puedo estar yo convencido y tener una convicción y una certeza de esperar algo que no se ve? Sí, ¿lo da yo o lo das tú? A ver, pues cualquiera de los dos, ¿verdad? Sabemos que la cita se encuentra en el libro de los Romanos. Romanos, quisiera leer desde Romanos 10, pero desde el versículo número 14. Desde el 13 vamos a leer, dice, para la gloria y honra del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Exactamente. Ahí está la forma de, podríamos decir, obtener la fe. La fórmula. La manera de tener la fe que estamos hablando, la fe viva. Exacto. La fe genuina, la fe que Dios da que el hombre por sí solo no entiende, porque no le conoce, pero aquellos que buscan y que pues todo porque Dios así lo tiene predestinado. Exacto. Están predestinados para escuchar aquel mensaje que el mundo no lo escucha. Ahora sí que no sé si me voy a dar a entender, pero aquí está nuestro hermano y nuestro hermano Jorge. A ver, es que pareciera ser un juego de palabras, pero decía él algo muy importante. Decía él, la gente no lo conoce. Y no es porque sea una forma despreciativa de hablar,
Pero hay una cosa, decía, si la fe nace por el oír, y dice, y no el oír cualquier cosa. No, porque si no, podríamos decir, pues yo lo oigo aquí, lo oigo allá, lo oigo en otro lado. Si todos nos hablan de Dios, a veces decimos, ¿verdad? En el sentido coloquial decimos, todas nos llevan a Dios. Pero dice, la fe nace por el oír. Y lo dice por el oír la palabra de Dios. Entonces, al decir nuestro hermano, decía, no la conocen. ¿Por qué no la conocen? Surge la pregunta, porque no han conocido palabra de Dios. La verdadera palabra. Es algo muy importante y lo cual ojalá y nos demos a entender, ¿verdad? Lo veíamos ayer con nuestro hermano que también nos acompañaba ayer en el radio, ¿verdad? A veces se confunde el propósito de nuestro Dios. El propósito del Evangelio de Cristo fue el tema que tuvimos ayer, ¿verdad? Por radio. Y dentro de eso veíamos, las personas a veces confundían la doctrina de Cristo con el hacer milagros, el hacer sanaciones, el sanar el cuerpo. Tenían una fe silvestre, una fe en aquello que les sanó, en aquello que les alivió, que les sació, que les dio pan. Cuando decíamos y lo comprobamos con la Biblia, que eso había sido solamente una estrategia, algo para poder, para darse a conocer y para... Cuando mi maestro anunciaba el evangelio que traía, pues la gente no lo volteaba a ver. Entonces, ¿cómo iba a voltear las miradas de la gente el maestro? Él traía todo el poder. Exacto. Y los mismos religiosos de aquella época le decían, bueno, pues tú, ¿cómo haces esto? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad es esto? Pero el propósito, a lo mejor vamos a hacer un poquito del tema, pero el propósito de mi maestro fue venir a salvar lo que del mundo se había perdido. Y lo que se había perdido del mundo no era específicamente la salud del cuerpo, porque enfermos siempre ha habido y siempre habrá. Lo que se había perdido era la comunión de Dios para con el hombre. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa en esta tarde, quisiera decir, la verdad de Dios, y se va a ir un poquito, a lo mejor, ¿qué diré? Fuera de contexto, o un poquito vulgar. La verdad de Dios no se da en macetas, no se da en las esquinas. La verdad de Dios siempre va a ser porque hay un pueblo, dice la palabra del Señor, un remanente. Y ahí está la verdad de Dios. La verdad de Dios para el hombre es un poquito difícil de entender. Vuelvo a repetir, no se da en cualquier lugar. En estos tiempos que estamos viviendo, hay palabra de Dios porque en la tierra hay quien la predique tal y como la predicó mi maestro, como la predicó Pablo, como la predicó Pedro y todos los apóstoles. Por eso decimos. Por eso se conserva, ¿verdad? La fe de Dios. Antes de entrar en materia en el portador, porque sí lo vamos a ver, ¿verdad? Porque es necesario saber de dónde emana esa fe. ¿Por quién tenemos esa fe? En el tiempo antiguo fue por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero a lo largo de esto Él dejó instituido a sus apóstoles. ¿Por qué apóstoles? Porque ese fue el fundamento que el Señor Jesucristo vino a establecer a la tierra. Él vino a la tierra con un propósito, a formar un pueblo, decía nuestro hermano, a formar un remanente en el cual hubiese fe de Dios. Por eso Él, cuando estaba cercana a su partida, Él lo decía con una tristeza y podríamos decir con una frustración al ver que eran pocas personas, y decía Él, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y Él lo decía, y podríamos decir, ¿por qué no había fe? Si más de 5,000 lo seguían. Y tan estaban atentos a Él que cuando Él se fue de un lado a otro, ellos estaban a la orilla y le decían, maestro, ¿cómo llegaste allá? Si nosotros aquí estábamos y estábamos esperándote. Y les dice Él, me buscáis porque comiste y os saciaste. El número que dejó el maestro antes de, bueno, la iglesia que se guardó o tenía la fe de Dios,
no eran los 3,000 y los 5,000, ¿eran cuántos? 120. 120, nada más. 120. Creyeron y los que se guardaron. Los que tuvieron la verdadera fe de Dios. He ahí la diferencia. A veces no queremos hacer comparación, pero la realidad a veces es la misma. ¿En cuántos de nosotros habrá fe de Dios? ¿O cuántos tenemos fe en Dios? A veces es un término, y yo creo que a ti y a mí, a todos nuestros, iba a decir radio escuchas, ¿verdad? Por la cuestión del radio, pero no, a nuestros televidentes, ¿verdad? Nos ha pasado que a veces nos pasa algo malo o por ahí tenemos algún peligro o algún susto y nuestra primera exclamación es, ¡ay, Dios mío! Y decimos, oh Dios, oh Señor, ¿por qué? Porque en nosotros habita la esencia de Dios, pero no seguimos la fe que es de Dios. Nos acordamos solamente cuando tenemos algún enfermo, cuando tenemos algún problema o tenemos alguna necesidad o situación pues triste o deplorable, ¿verdad? Y quiero recalcar, ¿verdad? No es salirse del tema, sino aclarando los aspectos de la verdadera fe de Dios. Pero volviendo en sí al tema, ¿verdad? Porque se nos va el tiempo. Decía ahí, la fe nace por el oír la palabra de Dios. Y como decía nuestro hermano, la palabra de Dios no se oye en una esquina, en la otra, no la vamos a hallar en donde quiera, porque para eso el Señor Jesucristo vino a establecer un pueblo, un conjunto de reglas, un ministerio, podríamos decir, hablando en términos humanos, un escalafón, ¿verdad? En el cual Él no instituyó pastores como autoridad máxima, no instituyó papas, no instituyó sacerdotes, seres supremos, seres superiores, ancianos. ¿Cuántas títulos podremos encontrar cuando el Señor Jesucristo solo habló de apóstoles? Apóstoles. Es una palabra que a veces a las personas, ¿verdad?, las asusta o las aterra o piensan que es algo que solo fue el tiempo pasado. Que es algo fuera de tiempo, dicen, ¿verdad? Pero la palabra apóstol es enviado. Exactamente. Y cuando dice ungido, tanto así que el Señor Jesucristo fue el primer apóstol, como lo dice el libro de los Hebreos. Él era un apóstol. ¿Por qué? Porque era un enviado por Dios, aquella piedra angular, dice nuestro hermano. Entonces, aclarando este punto, ¿de dónde va a nacer la fe? ¿De dónde? Dice, del oír la palabra de Dios. Y esa palabra, ¿dónde la encontramos? ¿Por quién la encontramos? A lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo Dios siempre se ha proveído de un medio. Si nos vamos a la historia, al tiempo de Noé, fue Noé del cual lo usó como medio. Y dice, se agradó nuestro Dios. ¿Y quién era Noé? Era una persona de carne y hueso que sentía, que dormía, que comía, que andaba, que veía, que tenía una familia, una persona como tú y como yo. Pasa el tiempo y Dios encuentra otro servidor de él, como lo fue Moisés, otra persona humana, otra persona de carne y hueso. ¿Por qué Dios establece este propósito? ¿Por qué establece estas reglas? Porque Dios siempre se ha basado de una persona. Dice, de un vaso, decía el apóstol Pablo, ahora estamos, dice, en estos vasos de barro, hablando del cuerpo, pero dice, siempre se ha basado en una persona. ¿Qué más nos podría decir nuestro hermano Alberto? Sí, y recordando a lo que decía nuestro hermano Jaime, esta palabra, la palabra de verdad, la palabra de Jesucristo, la verdadera palabra, no se escucha en cualquier esquina o en cualquier lado, porque si nos vamos, y pues sí, hay muchas religiones, hay mucho cristiano, pero también recordar que dice en la palabra del Señor solamente una es la paloma, que tiene la verdadera palabra, la verdadera doctrina del Señor Jesucristo, por la cual, por el oír de la palabra, nace esa fe, pero de la fe, de la palabra verdadera, no de la palabra de cualquier
persona, por así decir, o doctrina, sino nace la fe por el oír la palabra, pero la palabra dice el texto, y si me lo permiten así darle lectura otra vez, dice en Romanos 10:17, nace, así que la fe nace por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra verdadera de Dios, por la palabra que de Dios vino a entregarle a su Hijo Jesucristo, y en ese tiempo, en el tiempo cuando el Señor Jesucristo partió, que dejó la gracia, que dejó los mandamientos en sus enviados, porque decimos, como decían los hermanos, primeramente Él instituyó apóstoles, instituyó a sus enviados, primeramente Él se tomó de un vaso, de una persona, de un vaso santo, y ya del cual iban a salir las palabras de verdad, la palabra de verdad, la palabra de vida, y del escuchar esa palabra es donde nace la fe. Y en este tiempo está la bendición que nos ha tocado a todos nosotros y a todos los que viven en este tiempo. En 53 países, dice nuestro hermano, ya se escucha la palabra de verdad. En 53 naciones se predica la fe de Dios. Se predica la verdadera palabra y la verdadera fe. Ya en 53 naciones, pero aún todavía falta mucho. Pero para eso es nuestro trabajo de seguir dando testimonio, anunciando la verdadera palabra de nuestro Dios, la verdadera palabra de Cristo, por la cual van a hacer la fe verdadera, la fe de Dios, no la fe en Dios, porque como ya decíamos, hay que hacer diferencia, y la fe en Dios es la que tiene a todo el mundo, la fe en Dios es la que tiene cualquier persona, pero la fe de Dios es la que Él deposita por el oír su palabra. Ese es la gracia, es el don, como dice nuestro hermano, ese es un don de Dios, un regalo de Dios, y por eso nace esa fe, por oír la palabra, pero por el oír la palabra de verdad, la palabra de Dios. Sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. ¿Y por dónde sale esa palabra en este tiempo? Exactamente, en eso es lo que queremos recalcar, ¿verdad? Antes de pasar a ese punto que lo vamos a encontrar en el mismo texto, ¿verdad? Pero antes de recalcar eso, cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra a traer este evangelio, a traer la verdadera fe de Dios, ya existía una fe en ellos, porque ellos ya creían en Dios, tan creían en Dios que exactamente creían, decimos creer en la palabra coloquial que ellos usan, ¿verdad? Porque decían, ellos conocían que había un Dios, ellos sabían que tenían que conducirse al modo de que Dios había instituido, y estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los nicolaitas, eran había muchos grupos religiones y grupos religiones. Exactamente, cabe destacar que no vino el Señor Jesucristo podríamos decir, a abrir esto de las religiones, no, ya existían, ya estaban sembrando una fe silvestre, una fe que no era para salvación. Viene el Señor Jesucristo y establece lo que es la verdadera fe de Dios. Entonces, una vez aclarado el punto, decíamos, ¿por quién hace esto? Siempre Dios ha tenido, nosotros lo decimos así, en una forma a veces parece burda, pero es para darnos a entender, ¿verdad? Dios siempre ha tenido una boca aquí en la tierra. Siempre ha tenido alguien por el cual emana su palabra, porque dice toda la palabra que sale de la boca del Señor Jesucristo, decía, no eran palabras de Él, eran palabras de su Padre. Entonces, en ese tiempo el Señor Jesucristo era la boca de Dios. Todo lo que Dios quería hacer o decir era por medio de Él, a tal grado, exactamente, de su Hijo Jesucristo, a tal grado de que en una escena que narra la Escritura, dice Felipe que se pone a contender con el maestro y le dice, llega a tal grado y le dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Decía él, bueno, muéstrame a Dios y yo me doy por bien servido. Y le dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido? No estaba Dios, no estaba físicamente en carne, en hueso, estaba su palabra, estaba el enviado, estaba lo que Él quería transmitir
a su pueblo, a sus discípulos. Bien, decimos en el texto, y lo vamos a ir explicando con la ayuda de nuestro Dios, en el texto que leemos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Decía, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí hay mucha controversia. ¿Cuántos a veces agarran esta partícula, este versículo, para poder hablar y decir, Dios me habló, Dios me dijo? Aquí dice que todo el que invocara el nombre, y llegan a un grado, pues tus hermanos y yo así lo siento, como un grado de burla, decir, levanten la mano y ya son salvos. Sí, como si la salvación fuera tan fácil. El sacrificio de mi maestro. Hacen nulo el sacrificio del Señor Jesucristo. Lo pisotean, pues. Exactamente, pero por eso es bueno importante, dice, conocer. Y por eso dijo el Señor, escudriñad las Escrituras. Decía, porque en ellas encontrarás la vida, pero dice escudriñar. Por eso decimos en el versículo que sigue, y luego hace una pregunta. Primero les dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, y así como tal lo aceptamos nosotros también. Así es. Entonces, pero también dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el que no han creído? Como que ya empieza a delimitar el Señor su palabra. Primero dijo que todos los que invocan el nombre serán salvos, pero luego dice, bueno, ojo, o como decimos nosotros, aguas. ¿Cómo vas a invocar a quien no has creído? No has conocido. A quien no has conocido, dice. Entonces, y luego dice, ¿y cómo creerán en el que no han oído? Fíjate cómo va poniendo una serie, podemos decir, de reglas. Interrogantes, preguntas. Exactamente. Antes de invocar el nombre, dice, hay que hacernos estas preguntas. ¿Cómo dice invocarán en aquel en que no han creído? Dice, ¿cómo van a creer en él si no han oído? Dice, ¿y cómo creerán y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto me hace recordar a aquel hombre que venía de camino leyendo las Escrituras, y dice que venía leyendo el libro del profeta Isaías, y por ahí se acerca un hombre de Dios que había sido mandado por el Espíritu de Dios, y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue su respuesta? Dice él, ¿cómo voy a entender? Dice, si no ve quién me lo explique. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona letrada, de un funcionario importante. Dice, un funcionario o alguien que tenía un renombre. Sí, nada más y nada menos, era el que estaba a su cargo todas las riquezas del reino de aquella ciudad de Candace. O sea, un hombre muy respetable y muy conocedor de las cosas. Nada más que aquí, pues sí como que cree en lo divino es difícil de entender y difícil de creer. Para eso se necesita la fe de Dios. Exactamente, es de lo que estamos platicando, ¿verdad? Cómo nace la fe de Dios. ¿Sí? Y dice, ¿verdad? Sigue diciendo, dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Y luego dice, llegamos a la parte central, al núcleo. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Fíjate qué hermosa palabra. Ya termina con esta interrogante, ya no hace más preguntas. Solo esta pregunta dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Enviados por quién? ¿Enviados de quién? Porque podríamos decir, yo puedo ser enviado por una persona, podemos decir X, o alguien que no tiene alguna representación. Y si yo digo, no, es que me envió mi vecino, es que me envió mi amigo, ¿vale esa representación? No, porque si aquel amigo, si aquella persona no está relacionada o no tiene alguna conexión directa con el que me envió, esta podremos decir recepción no es válida. Entonces por eso dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Dios envió a alguien. Dios dice, cuando el Señor Jesucristo se fue, dice, aquellos hombres a los cuales le llamó discípulos, apóstoles, les dio todo su poder. Dice el libro de Lucas 24, capítulo 53, dice que los sacó afuera hasta Betania, y habiendo alzado sus manos, dice, les bendijo. Y luego dice en el libro de San Juan 17, que dice, así como yo
así como tú me enviaste, perdón, al mundo, le dice, así yo los envío. ¿Cómo envió el Señor? ¿Cómo envió nuestro Dios al Señor Jesucristo? Con poder, con autoridad. Que decía, todo lo que había atado en los cielos, ahí sí iba a estar atado. Y lo que él había desatado en la tierra, así iba a permanecer desatado, porque ese era el poder, el dominio que Dios le había dado al Señor Jesucristo. Bueno, de esta manera, así Dios mandó a sus apóstoles. Fíjate qué hermosa enseñanza. Sí. Entonces, ¿quién tiene que ser el que debe ser enviado por nuestro Dios? ¿Qué título debe portar? ¿Puede ser un sacerdote? No. ¿Puede ser un papa? No. ¿Puede ser un anciano? No. ¿Un presbítero? No. Dice, Dios habla una palabra y es clara. Efesios 2:20 dice, instituyó primeramente apóstoles. Y luego en Corintios dice, y primera, y en su iglesia puso primeramente apóstoles. Exacto. Y luego dice, ¿verdad? Estoy buscando la cita. Y luego, sí, empieza a dar podemos decir lo que nosotros decimos en lo que nuestro hermano busca el texto, el escalafón, ¿verdad? Así es. Pero la máxima autoridad que Dios establece sobre la tierra se llama apóstol, se llama enviado, se llama amigo, porque incluso el Señor Jesucristo les decía a los discípulos, ya no les diré más discípulos, sino amigos, decía, porque el discípulo no sabe a dónde va su Señor, decía, pero el amigo sabe dónde está, sabe lo que hace, sabe a dónde va, pues así que vosotros seréis mis amigos. Dice ahí en la primera de Corintios capítulo 12, el verso 28 dice, a unos puso Dios en su iglesia primeramente apóstoles, en su iglesia, y decía nuestro hermano Jorge, el primero apóstol fue nada más y nada menos el Hijo de Dios. Exacto. De ahí vienen los demás, si hablamos de jerarquías, ¿verdad? Dice, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, y empieza a nombrar, ¿verdad? Pero lo primero fue apóstol. Y en estos tiempos nosotros decimos que tenemos la fe de Dios y tenemos la confianza porque pues así lo hemos corroborado en las Sagradas Escrituras. Exactamente. Tenemos la enseñanza, como decía el apóstol Pedro, la palabra revelada a través de un apóstol. Cosa que para el hombre, para la gente que cuando uno sale a enunciar esta palabra, se les hace imposible. Y como decían hace un momento los hermanos, nos tildan a veces como de ignorantes y como que de locos, pero así estamos viviendo un tiempo igual al que vivió el Señor Jesucristo y los discípulos, porque el apóstol Pablo lo corrobora en lo que estamos leyendo. ¿Cómo creerán? Es decir, que ellos anunciaban y tampoco les creían. Decíamos, de los cientos o miles que seguían al maestro, solamente se redujo a un grupo de 120. O sea, el creer en un enviado de Dios siempre ha sido difícil para el hombre, pero ha habido corazones que están predestinados a creer en esta gracia. Y en estos tiempos hay un apóstol, como dice Pablo a Timoteo, porque el Señor me ha instituido como predicador, maestro y apóstol de los gentiles. En estos tiempos hay uno semejante igual. Su nombre, Nazún Joaquín por García. Gracia de Dios. Sí, pero vemos cómo estamos entrando en acerca de donde nace la fe de nuestro Dios. Antes de continuar, ¿verdad? Quisiera mandar y reiterar los saludos a nuestro hermano Ramiro, ¿verdad? Desde la ciudad de Monterrey, y también a nuestra hermana Ana María Rosales, que nos manda saludos, que nos está viendo allá desde Laredo, Texas. También a nuestra hermana Irán Estrada, ¿verdad? Que se encuentra allá en aquel lugar de California, que también nos está escuchando. Pues muchas gracias por estar atentos al programa y Dios les pague, ¿verdad? A los hermanos que nos siguen. Pues esta es nuestra fe.
esta es nuestra fe, la que Dios nos ha dado, y la cual nosotros, dice, podemos y debemos proclamar, porque así Dios nos lo ha manifestado, no directamente a nosotros, porque decíamos, Dios usa un vaso, Dios usa un medio. En aquel tiempo fueron los apóstoles, el Señor Jesucristo, pero así decía él en su oración eterna, en el libro de Juan 17, decía, y no solo ruego por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿A quién se refería? ¿A qué ellos? Hablaba a los apóstoles que iban a seguir existiendo. Y un dato a veces muy importante, y a veces no le ponemos atención, pero si nosotros checamos la Biblia, todos los libros tienen un principio y un fin. Pero si checamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese no tiene fin. Entonces yo creo que eso también es parte de nuestro Dios, es parte de que la Biblia fue inspirada por nuestro Dios. El libro de los Hechos, tal cual es Hechos de los Apóstoles, no ha llegado a su fin. Por gracia de Dios, la fe de Dios se manifiesta. El regalo de Dios. Exactamente, aún está el regalo de nuestro Dios, así como lo estuvo Pablo, dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47, de lectura a nuestro hermano. Sí. Dice, para la honra y la gloria del Señor, en este libro, hablando Pablo y Bernabé, y dice así en el capítulo 13, en el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Las palabras que les decía el Señor a sus apóstoles, que ellos iban a hacer salvación hasta lo último de la tierra, y los habían mandado así a predicar a los gentiles, a predicar a las gentes. ¿Para qué? Para hacer salvación. ¿Y para qué? Para predicar la palabra de verdad, para predicar la palabra, el evangelio, como dice nuestro hermano, el evangelio eterno, la verdadera palabra, la verdadera doctrina, la verdadera fe de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de los apóstoles, como dice nuestro hermano. Cuando el Señor partió, dejó esta gracia, dejó instituido esto, y los mandó a ellos a hacer salvación, y los mandó a hacer la luz en el mundo, hasta lo último, como dice, hasta lo último de la tierra. Son instrumentos escogidos, porque el Señor y nuestro Dios se manifiestan en ellos, moran en ellos en plenitud. Entonces las palabras que salen de los apóstoles, de la boca de los apóstoles, son la palabra viva de nuestro Dios, es la palabra viva del Señor Jesucristo, porque ahí en ellos mora y reposa en plenitud. Entonces de ellos, de la boca de ellos, sale la palabra de verdad, sale la palabra en la cual tenemos que basarnos nosotros y escuchar, y de la cual van a ser la fe de Dios, verdadera. La fe verdadera, porque como decíamos que la fe nace por el oír, pero la palabra de Dios, y esa es la verdadera palabra, la que sale de la boca de los apóstoles. Y como decía nuestro hermano, unas palabras muy hermosas, que en este tiempo también nos toca vivir de esa gracia. Esa gracia aún no se termina, porque como decía nuestro hermano, los hechos de los apóstoles todavía no tienen su fin, y al dejar abierto ese libro, quiere decir que todavía va a seguir, y tal oportunidad está ese tiempo de gracia. Exactamente. Vivimos todavía en ese tiempo de gracia, y en ese tiempo conocemos un apóstol también, por la gracia de nuestro Dios, un apóstol verdadero, no en menor importancia, no en menor, igual como los apóstoles que anduvieron con la misma autoridad que anduvieron con el Señor Jesucristo. En este tiempo también hay un apóstol de Jesucristo que se llama Nazón Joaquín García. Por la gracia del Señor. Dios y apóstol de Jesucristo, ante las autoridades, ¿verdad? Es reconocido también como el presidente internacional, ¿verdad? De esta iglesia. Y bien, cabe destacar en esto que a veces para la gente es poco creíble, es poco, podríamos decir, algo incoherente incluso. Es imposible, dicen también. Y dicen, ¿por qué él? ¿Y por qué él? Y podríamos decir nosotros unas sabias palabras, ¿y por qué no? ¿Por qué no él? ¿Por qué delimitar a Dios? Yo les hago una pregunta. ¿Quién de nosotros hubiese creído en el apóstol Pablo cuando anduvo de perseguidor? Ananías, antes de la lectura que se dio, le dice
en sus palabras en el verso 13, le dice, Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos que están en Jerusalén. Y lo dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, que ni el mismo Ananías estaba... Se animaba, ¿no? Se animaba a ir a verlo. Estaba escogido, porque hay que hacer un poquito de historia. Saulo era perseguidor, era un fiel, un férreo defensor de la ley. De hecho, fue instruido, a los pies de Gamaliel. A los pies de un gran doctor y muy venerado del pueblo judío. Como lo fue Gamaliel. Se llamaba Gamaliel. Entonces, pues nada más le dice el Señor, pues este es instrumento escogido. Ahora, recordemos que Ananías tampoco era cualquier hombre, ¿verdad? Era un conocedor también de las cosas de Dios. Trataba también de servir a Dios. Exacto. Pues no muy convencido, ¿verdad? Igual estamos viendo en estos tiempos. Sí, pues te decía, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién de nosotros hubiese creído en el apóstol Pablo? Que te dijeran, el apóstol Pablo es un apóstol de Dios. Imagínate, si él dice que aún así hacía cartas para poder meterse a países donde no era él recibido y hacía cartas para ir a sacar a aquellos cristianos. La Biblia no narra exactamente en sí los hechos, pero era un hombre, hablando en el sentido humano, despiadado con los cristianos. No podía él ver un cristiano, no podía ver a alguien que estaba en contra de aquella ley, porque él mismo iba y lo ajusticiaba con sus manos. Ajá. Era un hombre rudo, era un hombre fuerte, un hombre cruel, que decíamos ajeno a las cosas de Dios, pero incluso él mismo dice, pero cuando agradó a Dios, bendito sea nuestro Dios. Vemos cómo es el cambio que Dios da en el hombre. Entonces no es por sus hechos, no es por sus obras, porque en cuanto a eso Pablo hubiese salido reprobado. Porque ha hecho méritos. Dice, ni porque haya hecho méritos, ni por consanguinidad, cuando a veces se suele hablar, pues porque era su padre, porque era su hermano, porque era su amigo. No, esto es un regalo de Dios. Es algo que Dios pone en los corazones de ellos por ver un corazón perfecto, y en los corazones de nosotros por creer en la gracia de nuestro Dios. Por la y fe esto que solo lo hace la verdadera fe de Dios. Esa es la fe. Implica la gracia, ¿verdad? Lo que es la fe de Dios. Dijo mi maestro, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Sí, la hablaba obra de Dios es perfecta. exactamente. ¿Dios habrá hecho alguna obra imperfecta? Sí, y lo remarcaba él y decía, esta es la obra perfecta. Él decía que creáis en el que Dios ha enviado. Ahí es cuando se confirma la verdadera fe de Dios. La verdadera fe de Dios no predica sanación. La verdadera fe de Dios no predica alimento, no predica bienestar. Incluso lo vemos y nosotros es algo tan claro. Cuando el Señor Jesucristo llama a sus apóstoles, solamente les dijo dos palabras. Les dijo, ven y sígueme. No les prometió cosas materiales, no les prometió casa, sino al contrario, los despojó de familia, los despojó de hogar, los despojó de sustento, los despojó de trabajo, de lo único que ellos sabían hacer para hacerlos pescadores de hombres, para cambiarles totalmente la vida. Y incluso hacía que el hombre cuando decía, yo te seguiré a donde vayas, y le decía él, decía, las zorras tienen sus guaridas. Decía, pero el Hijo del Hombre no tiene, dice, ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué le quería decir con esto? Que con él no iba a ganar nada material. Incluso llega un grado en que Pedro le pregunta, bueno, ¿y nosotros que te seguimos qué? Como diciendo, bueno, ¿y qué nos toca o qué? Y le decía, por lo demás está la vida eterna. No le dijo, a ti, Pedro, te voy a dejar esto, a ti te voy a dar lo otro, que poder lo tenía. Poder lo tenía, porque cuando fueron a cobrarle aquel impuesto, dice que sacó aquel mar y abrió y sacó aquella perla y pagó. No fue una casualidad, fue una obra de Dios. Cuando convirtió aquellos peces y aquellos panes, también fueron obras de Dios, pero no lo hizo él. No lo hizo él porque esa fuese la misión, sino porque eso era lo que iba a hacer como estrategia
para después infundar la verdadera fe de Dios. Cuando el maestro empieza ya a hablar lo que él traía, las cosas divinas de Dios, empezaron ellos a oír el cambio de, quisiera yo a imaginarme, el cambio de palabras, y empezaron a decir, pues Señor, dura es esta palabra, ¿quién te va a seguir? Se preguntan, ¿verdad? Y el maestro todavía le dice a sus discípulos, bueno, si ustedes quieren, también pueden irse. Ya cuando la gente que los guía, empezó el maestro a hablar lo que él verdaderamente traía, que era la salvación del alma, la comunión de Dios con el hombre. Entonces vemos ahí cómo se manifiesta, ¿verdad?, los que habían de creer verdaderamente en el maestro y los que no habían de creer. Exacto, pero volvemos al tema central, ¿verdad? Y iniciar, para esto se ocupa la fe de Dios. Yo te podría hablar y te podría decir lo que es un apóstol de Jesucristo, lo que Él ha hecho por mí, lo que Él ha hecho por él, por un pueblo, lo que ha hecho en 53 naciones. Incluso en estos momentos Él se encuentra en aquel lugar de Italia, ¿verdad? En aquel lugar de Roma, en la cuna del paganismo, ¿verdad? Donde nace la idolatría y todo lo contrario a nuestro Dios, predicando la verdad. La verdadera, predicando, ¿no?, la verdadera fe de Dios. No porque no haya fe, sí la hay, pero una fe equívoca, una fe errónea, una fe silvestre, una fe que adora a lo que por naturaleza no es Dios, a algo que no nos va a salvar, a algo que dice, que podemos decirlo así, esa es fe en Dios, pero Él viene predicando la verdadera fe de Dios, y lo reiteramos con orgullo, puesto que es nuestro estandarte, ¿verdad? Que en la tierra hay un apóstol de Jesucristo. Es en lo que nos gloriamos. Su nombre dice nosotros nos gloriamos, como decimos en una alabanza, en sus triunfos, nuestra gloria será. Porque sabemos que un apóstol de Dios siempre ha sido vital en la tierra, y por gracia de Dios nos ha permitido conocerlos, y a mí, a todo este pueblo, a 53 naciones y a muchas más que va a llegar. Y yo no te puedo decir cree en Él o ve, y porque esta fe la da Dios. Nace. Decía el apóstol Pablo, no es de aquel que quiere ni del que corre, decía, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Y Él ha tenido misericordia de este pueblo, y aún está formando un remanente para el cual exista aquella palabra que decía el maestro hace 2000 años, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros podemos decirle que sí la habrá, sí la hallará, porque en estos tiempos hay un apóstol de Jesucristo. Verdadero su nombre, Nazón Joaquín García, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, por la gracia del Señor. Nosotros queremos despedirnos con una frase muy célebre y propia de nuestra iglesia, ¿verdad? Empuñando nuestra mano derecha y diciendo los tres juntos: aún falta luz en el mundo, nosotros la llevaremos. Dios les bendiga. Cabe destacar que es una nueva faceta, ¿verdad? En la cual, pues, gracias a este espacio publicitario y, pues, primeramente, ¿verdad?, a nuestro Dios, que nos permite llevar a cabo todos estos programas, y sabemos que no son de uno o no son por uno, sino es parte de la evangelización de un ministerio del cual trae un apóstol de Jesucristo. Veíamos a nuestra espalda, tenemos el templo sede internacional, la luz del mundo, una sede internacional, como lo decía, en la cual se reúnen 53 naciones, e incluso este 14 de agosto se celebrará la Santa Cena, recordando una vez más la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este sitio arribarán cerca de 600,000 invitados, ¿verdad?, de diferentes delegaciones, ya que es imposible que viniesen todos los adeptos por cuestión de distancia, de tiempo y más que nada también de espacio, ¿verdad? Esta es la hermosa calzada de la fe llamada Dr. Samuel Joaquín, en la cual pudimos ver, y también a un lado vemos que también estamos transmitiendo por medio del radio, lo que es radio lldm.com, la página en la cual es la oficial, tvtampico.com.mx. También nos pueden seguir de este lado, ¿verdad?, por lo que es el
Facebook, ¿verdad? Por Red Tampico, nos puede seguir por medio de YouTube e incluso también por radio, ¿verdad? Por la 89.3, la Tampicosita, que eso es los miércoles a las 8 de la noche en un programa que también, pues Dios nos ha concedido, ¿verdad? Vamos a empezar a desarrollar, ¿verdad? Lo que es en sí el tema. Decíamos, hablando de la fe que es de nuestro Dios, algo importante en el ser humano y para cualquier tipo de asociación, no solamente religiosa, sino tanto cultural, tanto, podríamos decir, sindical, podríamos decir, de gobierno. En todo eso se utiliza y se necesita la fe, porque la fe es un creer. Y para eso vamos a empezar a desarrollar nuestro tema y pues nuestra primera pregunta, ¿verdad? Obligada, podríamos decir nosotros, ¿qué es la fe? ¿Qué nos puede decir de esto, hermano Alberto? Sí, habla de la fe y haciendo esa pregunta, y como decía nuestro hermano Jorge, algo muy importante para la vida de las personas y del cristiano en estos tiempos, como es la fe. Pero sale así a la luz esa pregunta de qué es la fe, de qué se trata la fe o qué es la fe en sí. Para eso, para así iniciando nuestro tema, nuestra plática en esta tarde, me gustaría iniciar así con un texto, con una parte de la Escritura que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1 en adelante, que dice así, para la honra y la gloria del Señor, dice: Bien, bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa La Luz del Mundo hoy, dando, ¿verdad?, las gracias a todo el público en general que nos honra por medio del internet, que nos está siguiendo, ¿verdad? Y a todos nuestros hermanos, la paz de Dios sea con ustedes, ¿verdad? En un programa más que nos permite, ¿verdad?, llevar a cabo por medio de este medio como lo es Red Tampico en Facebook y en su página oficial www.tvtampico.com.mx, ¿verdad? Abordando un tema de grande importancia y de grande interés como lo es la fe. Algo esencial en el pueblo de Dios, algo esencial entre los hijos de Dios. Y bien, para comenzar esto, aquí tenemos dos panelistas que nos tendrán la bondad de presentarse, como es nuestro hermano Alberto, y también del otro lado tengo a mi lado izquierdo a nuestro hermano Jaime, que ellos presentarán y estarán al pendiente aquí desarrollando este interesante tema. Tome la palabra nuestro hermano Alberto. Sí, buenas tardes. Es un placer primeramente estar aquí en este lugar y en este medio, llegando hasta donde quiera que nos estén escuchando, y pues con la ayuda del Señor ayudar y desarrollar este tema que es, como decía mi hermano, de suma importancia en la vida del cristiano y en la vida yo creo que de todas las personas, como es la fe. Entonces aquí nos encontramos con mucha alegría y es un placer estar aquí con ustedes para desarrollar el tema en esta tarde. Bien, está nuestro hermano Jaime Rodríguez, que también nos hará el honor de presentarse. Sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Esperemos contar con su atención. Tenemos el tema de la fe, algo muy importante, máxime en estos tiempos de que se vive un clima un poquito turbio, pero pues aquí estamos, ¿verdad?, para llegar hasta ustedes y tratar con la ayuda del Señor, como dijo nuestro hermano Alberto, desarrollar este tema, el tema de la fe. Esperemos contar con su
con su complacencia, ¿verdad? Y aquí estaremos durante una hora. Pues sí, básicamente, pues esta fue la introducción, ¿verdad?, de la edición más de La Luz del Mundo hoy. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y habla esto en el versículo 1 y habla así y lo sigue desarrollando, pero en sí nos dice que es una certeza, algo de lo que se... Un concepto muy amplio, ¿verdad? Exacto. Algo, una certeza, por ejemplo, algo en lo que se cree, como nos dice la convicción de lo que no se ve, algo de lo que estamos nosotros seguros, algo que está en cada uno de nosotros, en un creer en algo, pero no se ve. Eso se llama fe. Es la fe que Dios puso en cada uno de nosotros. Sí, pareciera algo ilógico, ¿verdad? Porque vemos el texto y lo repetimos y dice, es pues la fe, y da el significado. Habla de una certeza, pero dice de lo que se espera. Entonces, nosotros podemos decir, o en el entendimiento humano, ¿verdad?, ¿cómo vamos a tener una certeza de algo que apenas esperamos? Algo que no sabemos. Pues dice o de algo que no sabemos, y luego lo reafirma y dice, es la convicción de lo que no se ve. Un concepto muy amplio, un concepto en el cual nosotros podemos profundizar y encontrar la verdadera fe, porque hoy en día a veces las personas, y hablando del ser humano por naturaleza, tiende a tener fe, pero en lo que ve. Y la fe de Dios, dice, es la certeza de lo que se espera, no de lo que se ve. Y dice